Buenas noches, estimado público, estimados gerentes de las diferentes instituciones públicas y privadas, estimados profesionales y no profesionales, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas de Venezuela y de América Latina. Voy a grabar el video 334 referente al poder de la planificación. ¿Por qué hablamos que la planificación tiene un poder especial? Yo quiero explicarle a todos ustedes que la planificación no solamente se hace en las instituciones públicas y privadas. La planificación también es parte de nuestra vida. Creo y convencido estoy que cuando aprendemos a aplicar el proceso de planificación, cuando entendemos en verdad qué se espera con la planificación, cuál es ese norte que se debe seguir aplicando la planificación, nos hace pensar primero que tenemos nosotros mismos que autoplanificarnos. ¿Cómo nos vamos a aplicar la planificación en nuestra vida que nos sirva de crecimiento? Porque convencido estoy que todo ser humano necesita un orden en la vida. Y todo ser humano no es triunfo, no es ganancia. Tiene momentos de incertidumbre, tiene momentos negativos en la vida, pero cuando tiene herramientas de planificación, cuando sabe utilizar esas herramientas, le permite buscar una solución a los problemas de su vida. Yo puedo hablar tomando como ejemplo mi persona. En la vida se me han presentado muchas incertidumbres, muchos obstáculos que he aprendido a resolver aplicando la planificación. Porque he aprendido a diseñar estrategias que me son útiles para buscar solución a determinados problemas. He aprendido que como ser humano tengo que hacer un análisis situacional, es decir, aplicarme una matriz FODA, por decir ese término, que es parte de la planificación. ¿Cuáles son mis fortalezas que tengo, que me van a ayudar a crecer, que me van a ayudar a entender a los demás, que me van a ayudar a tomar una decisión, que me van a ayudar a en verdad actuar de una manera correcta? Y eso nos hace pensar como ser humano que esas fortalezas tenemos que aprenderlas a utilizar en nuestra vida para evitar obstáculos y problemas. Porque esas fortalezas nos van a permitir a no caer en debilidades. Esa fortaleza que tenemos nosotros y que todo ser humano tiene, pero no la sabe desarrollar, va a permitir tomar buenas decisiones. Porque su mundo interno, que también tiene debilidades, lo puede llevar a tomar decisiones no correctas. Es bueno pensar, es bueno analizar, hacer un paréntesis de nuestra vida. ¿Qué nos está pasando, por ejemplo, en este momento? Porque la planificación, a mí no me importa lo que pasó ayer, sino qué está pasando hoy en mi vida. ¿Cómo yo puedo tomar nuevas alternativas, nuevos caminos? ¿Cómo yo puedo solucionar un problema que a lo mejor todos los problemas tienen solución en nuestra vida? Lo importante es que si yo tengo las herramientas de planificación, si yo tengo una intuición, si yo tengo una inteligencia emocional, yo tengo que comprender qué es lo que me puede en este momento estar perjudicando
para yo continuar adelante. Porque la vida del ser humano es continuar. La vida del ser humano es continua. Es siempre hacia adelante. No hay que retroceder sino buscar solución a los problemas. Todo ser humano que está invadido con los problemas tiene que pensar cómo solucionar de una manera armónica, de una manera transparente, de una manera comunicativa, de una manera emotiva, de una manera que se exprese hacia otras personas que a lo mejor están involucradas en dicho problema. Porque no estamos solos. Nosotros estamos rodeados en la sociedad, estamos rodeados de seres humanos que son muy complicados en nuestra vida. A nivel familiar es complicado también, porque cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una forma de actuar, cada uno tiene una forma de tomar decisiones. Lo importante es que uno estratégicamente pueda entender y comprender y pueda actuar como debe ser, sin perder el control, sin dejar de desperdiciar aquellas cosas que pueden hacer daño, pero tienen solución. Por eso es que cuando la planificación la aplicamos es para buscar solución, estratégicamente para pensar en ese autoanálisis, en esas debilidades que no me dejan ver más allá y en esas oportunidades que siempre se van a presentar. El ser humano siempre tiene que ir hacia adelante, marchar, abriendo paso, quitándose todas las incertidumbres del camino. Los seres humanos son como las empresas, son como las organizaciones, tienen visión. El ser humano tiene una visión hacia dónde va. El ser humano no actúa solo para lograr unos objetivos y metas. El ser humano siempre tiene otra persona que tiene que acompañarlo para que pueda lograr esos objetivos y metas. De manera que ese poder de la planificación tiene que partir de nosotros. Tiene que, en verdad, como seres humanos que somos, ser visionarios, siempre hacia adelante, siempre buscando respuestas a los problemas, porque los problemas siempre van a estar dentro y fuera de la organización. Los problemas del ser humano siempre van a estar rodeados, pero se busca la manera de no bloquearse. Porque cuando el ser humano se bloquea, cuando el ser humano no piensa, no está aplicando la planificación. Por eso es que la planificación es una herramienta que tiene poder, porque nos permite pensar, nos permite reflexionar, nos permite en verdad aplicar aquellas estrategias que nos van a permitir resolver un problema. La planificación es aplicar estrategias. ¿Qué estrategias serían más idóneas para lograr solventar dicho problema? De manera que la planificación es un arte, es un poder. La planificación siempre es mirar hacia el futuro, hacia dónde vamos, qué esperamos en el mediano y largo plazo. Nosotros tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos proyectos, tenemos programas que deseamos alcanzar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a autoplanificar. ¿Cómo sería esa planificación para lograr? Cuando yo observo seres humanos que no son creativos, que no tienen habilidades, que no tienen una inteligencia emocional, que no son intuitivos, porque no tienen en su mente un proceso de planificación. La planificación en el ser humano es desarrollar un plan de acción. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente nuestro plan de acción. ¿Qué queremos, qué deseamos lograr en nuestra vida constantemente? Porque nuestra vida es un aprendizaje constantemente. Estamos aprendiendo constantemente
de la vida, qué deseamos alcanzar, cómo lo deseamos alcanzar, qué obstáculo se nos puede presentar. Por eso es que la planificación nos permite manejar ese mapa mental que tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que tener un mapa mental de cómo nuestro medio, quiénes están cerca de nosotros, y ese mapa mental es conocer quién está a nuestro lado. Hacer un análisis, cómo es su conducta, cómo es su comportamiento, por qué actúa de esa manera. Es importante, yo he aprendido como gerente a analizar lo que está a mi alrededor, hacerme ese mapa mental de cada uno de ellos, porque eso va a permitir que usted pueda conocer cuáles son sus debilidades, por qué actúa de esa manera, por qué no actúa positivamente. Le permite tener ese diagnóstico de la persona que usted va a tomar para ayudarle para que pueda solventar sus problemas. Porque cuando la persona actúa de esta manera es porque no tiene un plan, no tiene una planificación en su mente. Actúa de una manera dispersa, no tiene ese norte que siempre tiene que seguir. Por eso es que yo digo que el poder de la planificación tiene que partir del ser humano, de conocernos a sí mismo para la toma de decisiones correctas. El poder de la planificación en el ser humano nos permite entender y comprender a los demás, a estudiar intuitivamente cada uno de ellos, hacer un mapa mental de cada uno de ellos para tratar qué problema tiene y cómo se puede ayudar a que pueda crecer como debe ser. Porque todo ser humano, repito, todo ser humano tiene una forma de actuar totalmente diferente. Es como, el ser humano es como la huella digital. Somos 8.000 millones de habitantes, ninguna huella es igual a otra. Quiere decir que ningún ser humano se parece a otro en su forma de actuar. Es bastante difícil, es bastante crítico, pero para eso está que cuando nosotros tenemos esa planificación en nuestra mente, cuando nosotros aprendemos a actuar intuitiva, aplicamos nuestra intuición, cuando nosotros tenemos esa visión holística hacia los demás, va a ser totalmente diferente, porque estamos aplicando la planificación, porque la planificación es una fortaleza que tiene que estar en nosotros. No se cree usted que en el medio hay miles y miles y millones que no tienen visión, no tienen esa visión, no tienen en su mente ese desarrollo mental de la planificación, no actúan estratégicamente, actúan de una manera ciega, no crece, está bloqueado, porque no han entendido que ellos tienen que tener en su mente un proceso de planificación, tiene que ser un plan de acción, porque todo ser humano, cuando tiene claro, busca el futuro, no se estanca, perfectamente actúa como las organizaciones. La planificación nos permite entonces de que usted pueda definir el rumbo. ¿Qué rumbo quiere? ¿Hacia dónde quiere dirigirse? ¿Qué quiere usted? Hay que pensar en ese autoanálisis, qué yo quiero en la vida, cómo yo quiero mejorar, cómo yo quiero actuar. De manera que ese poder de la planificación nos da las herramientas para que uno pueda expandir y crecer. Yo repito, en mi vida hay miles, se han presentado infinidades de problemas y yo lo he resuelto estratégicamente aplicando la planificación, porque no estoy a la deriva, no actúo de una manera vacía, actúo con argumentos, con fundamento, con propiedad, con inteligencia, con capacidad, con habilidad, aplicando la intuición para tratar de solventar y comprender a los demás. Perfectamente eso me ha permitido que yo pueda lograr mis objetivos y metas. Porque todo ser humano, repito, tiene sus objetivos y metas que lograr perfectamente igual que la organización. Por eso es que ese poder que nos da la planificación nos va a permitir siempre de entender primero el ser humano, segundo de entender la organización, entender el medio,
entender quiénes están cerca de nosotros, entender por qué las cosas funcionan como funcionan así, qué yo puedo mover para, qué decisiones tengo que tomar para que las cosas funcionen mejor. Ese es el poder de la planificación, que tiene que partir del ser humano. El ser humano que no tenga o no haya entendido esta herramienta, se le hace un poco difícil. Actúa como actúan las empresas cuando no tienen un proceso de planificación, cuando no tienen una planificación estratégica. Como yo le he explicado la mayoría de las veces, la mayoría de las instituciones que no tienen un proceso de planificación fracasan, no están preparadas en el momento de impacto negativo. Así perfectamente le pasa al ser humano. Cuando el ser humano no tiene un plan en su mente, cuando el ser humano no ha desarrollado un proceso de planificación en su mente, cuando el ser humano no sabe actuar estratégicamente, cuando el ser humano no sabe aplicar la inteligencia emocional, cuando el ser humano no ha desarrollado su intuición, cuando el ser humano no tiene esa visión holística, se le complica para la toma de decisiones. Por eso es que es importante que todo ser humano tiene que tomar en cuenta esta herramienta. Yo repito los dos escenarios que le estoy presentando en este momento, tanto el escenario del ser humano, que también logra su objetivo, también logra metas, también resuelve problemas, también toma nuevas decisiones, así perfectamente se dan las organizaciones. Cuando una organización no cuenta con una planificación adecuada, con una planificación estratégica, cuando no cuenta con un pensamiento estratégico, cuando no sabe hacia dónde va, pierde la visión, pierde el norte, lamentablemente no va a tener éxito ni en el corto ni en el mediano plazo. Puede lograr las metas, puede lograr los objetivos, puede ser altamente productiva, pero cuando viene el impacto negativo, cuando hay cambio de políticas económicas, no está preparada. Y no está preparada para la competencia, porque la planificación, repito, te permite pensar para tomar verdaderas decisiones. La planificación estratégica te permite reflexionar, te permite analizar el comportamiento y la conducta tanto interna como externa de la organización. Así perfectamente también el ser humano te permite conocer internamente el comportamiento humano y externamente también el comportamiento humano, cómo actúa, por qué actúa de esa manera. Siempre la persona que conoce y actúa y toma en cuenta la planificación y tiene su plan de acción, está pensando en dar respuesta. Siempre piensa desde un punto de vista de aplicar esa herramienta de planificación para tener éxito, para tomar decisiones. De manera que la planificación, el poder de la planificación parte de la mente del ser humano, de entender y comprender que sin planificación no tiene visión el ser humano, sin planificación no sabe tomar decisiones, porque las decisiones no se toman al azar, las decisiones se toman bajo un proceso analítico, reflexivo, o aplicando muchas veces ese análisis situacional para tener éxito. Porque todo ser humano, repito, como dije al principio, tiene que conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas oportunidades que se le van a presentar, cuáles son esas debilidades que tiene y cuáles son esas amenazas que siempre están constantemente, que atacan al ser humano. Perfectamente es perfectible en las organizaciones públicas y privadas. Tiene que existir, en verdad, esta herramienta que te permite tomar verdaderas decisiones, de estar alerta, de estar en verdad preparada en un momento de impacto negativo. Y siempre va a tener éxito, siempre va a tener una estrategia, siempre va a tener un proyecto, siempre va a tener nuevas alternativas para sobrevivir muchas veces en los momentos de incertidumbre, porque las organizaciones están rodeadas de incertidumbre. El ser humano perfectamente también está rodeado de incertidumbre. De manera que el poder de la planificación parte de usted, de que usted esté casada con la planificación, que usted conozca bien el procedimiento de planificación, que usted pueda entender que sin planificación usted no tiene visión, sin planificación usted no desarrolla estrategia, sin planificación usted
no implementa nuevas alternativas. Sin planificación usted pierde el norte hacia dónde va. Por eso es que cuando un ser humano está claro hacia dónde va, lógicamente siempre está pensando en aquella estrategia que le va a dar el éxito y va a permitir crecer constantemente. De manera, en conclusión, el poder de la planificación parte de usted que actúe de una manera planificada y ordenada en la toma de decisiones en función del mejoramiento de la calidad de usted como profesional, de usted como empresario individual, de usted como ser humano, que su éxito está en aplicar la planificación para entender nuestro medio, quienes nos rodean y siempre buscar, porque la planificación es una herramienta que a veces es peligrosa porque la puedo usar con poder para destruir muchas veces, aplicando estrategias. Yo tengo que aplicar la planificación con estrategias de que beneficien, de lograr aquellas debilidades que puede tener un ser humano, ayudarlo a crecer, no hundirlo. Porque es tanto el poder de esta herramienta que se puede utilizar, y yo lo he aprendido, como para destruir muchas veces. Pero cuando estamos claros en esto, no utilizamos esta herramienta para ese poder, sino para crecer y para ayudar a otros. Espero que estos tips del poder de la planificación le permita reflexionar y pensar de la importancia de la misma. Muy buenas noches.